comunicación, Claudia Neira, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. ¿Es así? Claudia, buenas tardes. Gustavo Crestas, Sergio Lazarín y Laura Patrón al aula. ¿Cómo estás? Hola Claudia, ¿nos escuchás? Hola, hola, los escucho muy lejos, ¿eh? Ahí me voy acercando a ver si nos escuchás bien. Estábamos diciendo que sos legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, abogada, docente universitaria, legisladora, vas por tu segundo mandato y ex directora del Banco Ciudad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, queríamos preguntarte un poco cómo estaba la situación en relación a la política pública de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado comenzó la pandemia, la actividad legislativa se redujo a actividades presenciales, más bien online que presenciales. ¿Cuáles son los proyectos más destacados? ¿Cuáles son los temas de la oposición que estás encarando vos y el bloque del Frente de Todo? Y los temas que más preocupan, según tu cuestión y tu pesar en este momento con respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en principio son muchos temas los que me estás planteando, así que si querés les cuento, empiezo por contarles un poquito cómo estamos desarrollando las actividades en la legislatura. Como bien vos decías, hay una actividad mixta, presencial y virtual. Básicamente a partir de la semana próxima las sesiones van a aumentar la presencia en el recinto, vamos a tener mayor cantidad de legisladores, posibilidad de tener mayor cantidad de legisladores presenciales, y pasa a ser obligatorio algo que ya ocurría, de hecho lo hice siempre, se lleven adelante desde el despacho y no desde los domicilios, ¿no? Es obligatorio estar presente en el despacho, a menos que haya una razón de salud que amerite lo contrario. Luego, bueno, el año legislativo obviamente que va a ser un año complejo porque hoy tenemos una agenda muy amplia de problemas que atravesamos los porteños y las porteñas, que obviamente se han complejizado en medio de lo que ha sido este año de pandemia, que vino a instalarse en nuestro país, en nuestra ciudad, sobre una realidad bastante compleja que nos había dejado el gobierno anterior y que hoy nos tiene ocupados, es particularmente en reactivar la economía y en avanzar en la recuperación del trabajo, ¿no? Y en eso, bueno, por supuesto tenemos un jefe de gobierno bastante, no solo ausente, sino que desarrolla políticas que son todo lo contrario a lo que nosotros consideramos que hay que hacer, políticas que desaniman el consumo, la bancarización, como el impuesto al consumo, a los consumos con tarjeta de crédito que ha instalado desde principios de este año, los aumentos en todos los ámbitos de la ciudad, BTVs, estacionamiento medido, taxis, transporte, subte. La verdad es que es un golpe al bolsillo permanente, al consumo permanente y a la reactivación económica permanente. Y por el otro lado, la omisión y el abandono de las políticas que necesitan las pymes, los comercios, que obviamente van de la mano con esta política que se desarrolla contra el consumo y que obviamente también rebota en los comercios y las pymes. Así que el panorama es de mucha preocupación en esta ciudad, pero entendemos que igualmente los porteños y las porteñas van a ver en los próximos tiempos una mejoría de la mano de políticas que con mucho esfuerzo está llevando adelante el gobierno nacional. Claudia, comparto con vos lo que estás diciendo respecto de las políticas públicas. Me llamó mucho la atención el discurso online, creo que fue la única persona, corregime vos, de parte del jefe de gobierno. Si vemos la foto, ese mismo día habló Alberto Fernández, presidente de la República, con muchas definiciones, marcando de alguna manera, tal vez para algunos, el comienzo de la campaña electoral. Sin embargo, vimos a un Larreta bastante cansado, a un Larreta bastante ausente, como vos mencionaste, con una política de agenda muy abierta y con una particularidad que se dio el año pasado,
yo participé como ciudadano en el debate sobre la venta de tierras de la costanera. ¿Crees que los legisladores, tus compañeros, en este caso de Juntos por el Cambio, aún habiendo escuchado a la ciudadanía, en ese tema en particular van a doblegar la apuesta de oposición que tomó nota la ciudadanía y venderán las tierras públicas o tenés otra mirada? Mirá, como bien vos decías, en este discurso insólito que dio Rodríguez Larreta desde su domicilio, no por ningún motivo razonable, sino por haber decidido irse a Bucios 4 días, lo cual le conlleva que hasta el día de hoy siga aislado, bueno, en un tema de absoluta irresponsabilidad como gobernante, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a vacacionar donde quiere y obviamente que los gobernantes tienen derecho a descansar, pero uno tiene que pensar un poco en un momento de crisis antes de irse 4 días a un lugar que luego va a tener como consecuencia no poder dar un discurso inaugural como amerita la institucionalidad, con presencia y demás, y estar luego ausente de la presencialidad y de la actividad plena durante 10 días. En ese contexto, digo, ese discurso que no es más que los discursos a los que nos tiene acostumbrados el PRO desde hace muchos años en la inauguración de las sesiones ordinarias, que son discursos muy vacíos de contenidos, con datos incomprobables, inconexos, incompletos, y donde, por ejemplo, se habló de participación y se le puso un título a la participación ciudadana y una relevancia en lo discursivo, sin siquiera mencionar que hubo una instancia de participación ciudadana en esta ciudad, como bien vos decías, donde durante días y días vecinos de la ciudad se manifestaron en contra del proyecto de enajenación de tierras en Costa Salguero. Nosotros vamos a salir en los próximos días con una iniciativa popular. Creemos que hay que involucrar a la participación ciudadana nuevamente y esta vez de forma más directa para que le digan que no se pueden enajenar estas tierras, que son tierras que tienen una importancia, bueno, ya así lo define la propia Constitución, y por eso está tan cuestionado el procedimiento con el cual se votó el permiso de enajenación, pero bueno, además tiene una importancia medular, no solo para el desarrollo de la ciudad y del bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas, sino que en estos días de pandemia, vos fijate, ¿no?, donde todos necesitamos tanto del espacio verde, del espacio de esparcimiento, en lugar de estar pensando cómo convertir ese lugar en un amplio lugar de disfrute para todos los porteños y las porteñas, están pensando en hacer el negocio de vender esas tierras para poder hacer un emprendimiento privado. Así que, bueno, realmente creemos que es muy importante que sigamos activos los porteños, participando, que sigamos involucrados y que, bueno, en los próximos días salgamos también a la calle a decir a juntar firmas para una iniciativa popular que tiene que decirle al jefe de gobierno que no se puede avanzar con este proyecto. Eso es muy interesante, lo vamos a estar siguiendo. Yo te quiero ahora, Sergio Lazarín, nuestro compañero, nuestro conductor. Hoy conversando en producción salió un planteo vinculado con la justicia, ¿no? Lo llevó adelante Sergio. Yo le propuse, porque no tenía la respuesta, dije, ¿por qué no le preguntamos a Claudia, que además de legisladora es docente y es abogada? Así que, Sergio, si vos, Claudia, no tenés problema, porque son lindos temas vinculados a la reforma judicial. Sí, si tenés en realidad, alguna... Claudia, buenas tardes. ¿Te puedo tutear? Pues sos bastante Sí, menor como que no, yo. por supuesto. Claudia, millón de gracias. Yo les comentaba justamente, reunión de preproducción hoy, es que yo ayer salí temprano de casa, cerca de las 8 de la mañana, y volví 8:30 de la noche. Y sabía, porque intentamos estar lo más informado que podemos, que iba a declarar la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Ahora, regreso a casa eso de las 8 de la noche, a las 8:30 pongo la tele y me encontré con un Boca River generado por TN, La Nación Más y América por un lado, C5N y Crónica TV por el otro lado.
Entonces yo pensaba, porque a los 10 minutos cambié de canal y me fui a Netflix, o sea, ya directamente me fui. Digo, a mí, ciudadano de a pie, ¿en qué me sirve? ¿Por qué nos instalan la temática de este Boca River históricamente en la Argentina de 1810 para acá y no tratamos, o por qué en los medios más representativos de la capital federal, porque no quiero decir medios nacionales, porque en realidad son medios grandes y están radicados acá en Capital Federal, ¿por qué no podemos tratar en agenda la problemática judicial, la problemática de la educación pública, la problemática de ferrocarriles en la Argentina, la problemática de que no tenemos marina mercante, la problemática de nuestros pueblos originarios, minería sí, minería no, explotación de petróleo no convencional sí o no, política de medio ambiente? ¿Por qué nos quedamos en la discusión retórica de este Boca River, sin nombrar a nadie, porque hoy es la expresidenta y en el 1810 fueron otras personas? Y no tengo respuesta a esto. A ver, es complejo el tema que vos planteás. Yo en el día de hoy publiqué una nota de opinión justamente en Perfil, donde intenté reflexionar un poco sobre algunas de estas cuestiones con motivo del discurso del presidente de la sesión inaugural y la discusión que se daba sobre el diálogo, la construcción de la unidad y si de alguna manera el discurso, al haber traído algunas cuestiones al debate, alejaban esta posibilidad, ¿no? Y yo, bueno, un poco en esa nota intentaba reflexionar y ahí te tiro por ahí algunas ideas. En primer lugar, a mí me parece que cuando vos hablás de una división que es una división histórica, que, bueno, podemos situarla incluso desde el 1800, en realidad yo creo que ahí hay una doble división en la Argentina que deberíamos analizar, y que la división esta histórica y profunda y que tiene que ver por ahí con dos representaciones diferentes de ideas de país que en algún momento tuvo un sentido, hoy de alguna manera quedó vacía de contenido. Y entonces ahí me parece que vos tenés un tema cuando vos decís, bueno, a ver, ¿por qué no hablamos de minería? ¿Por qué no hablamos de ferrocarriles? ¿Por qué no hablamos de los grandes problemas de la justicia y la educación, pero en términos de las grandes ideas que necesitamos como proyecto del país? Pero son por lo menos problemas que subimos arriba de la mesa. Por eso, y ahí digo, lo que me parece es que esos problemas hoy son muy difíciles de debatir de esa forma, porque en realidad la generación que en algún momento tuvo un proyecto de país al respecto y que, si querés, hoy podría verse representado por sectores de poder político, de Juntos por el Cambio, de algunos poderes mediáticos, judiciales, etcétera. Yo entiendo que no son lo mismo que lo que eran en ese momento. En ese momento, esa generación histórica, esas generaciones, mejor dicho, por realidad fueron varias, pero bueno, lo podemos representar si querés en la del 80, tenían una idea, un proyecto de país. Vos decías, bueno, a ver, podemos discutir qué idea tenemos sobre los ferrocarriles, qué idea tenemos sobre el petróleo, qué idea tenemos sobre la educación, sobre las grandes cuestiones de la política internacional. Hoy me parece que cuando nuestro gobierno, cuando Alberto, cuando Cristina debaten, abren un debate, y a veces parece que ese debate es fuerte, que a veces parece que nos alejan de los grandes problemas que deberíamos estar discutiendo, en realidad lo que están haciendo es poniendo sobre la mesa una discusión que es la que nos impide avanzar en poder tener un proyecto de país que nos defina como nación. Porque existen estos sectores que no, en realidad, hoy ya no discuten un proyecto de país, se discuten el poder por el poder mismo. Y entonces cuando Comodoro Pi desde hace años ejerce el poder, no ejerce el poder en función de representar las ideas de un proyecto de país, sino que en realidad yo creo que es más vacío de contenido, que hace una farsa de lo que fue un proyecto de país en su momento, y que hoy lo que hace Comodoro Pi es defender el poder por el poder mismo, el poder más banal, más chiquito, y que de alguna manera implica sobre todo garantizar su propia perpetuidad, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido el debate tiene un sentido, y creo que lo de la expresidenta ayer, como lo de Alberto del otro día,
tienden a construir un diálogo y a construir una unidad verdadera que se sustente sobre poner sobre la mesa qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos están pasando. Sí, y pero nos está pasando también... que unos pocos nos están destruyendo la posibilidad de tener un país. Sí, pero ¿sabes cuál es mi visión, por lo menos, Claudia, discúlpame, es hoy la oposición, en este caso Juntos por el Cambio como mayoría o primera minoría, se opone a la reforma judicial de Alberto. Antes era oposición, la que fuese, claramente sabemos quién es, la que se oponía a una reforma judicial de Macri, y antes era la reforma judicial que planteó Cristina, y antes la de Néstor, y antes la de Menem, y antes la de Alfonsín, y puedo volver al primer gobierno patrio. Claro, O sea, mientras realmente no nos planteemos concretamente, porque estamos todo el tiempo descreyendo de lo que está planteando el gobierno de turno, y no podemos No discutir... estoy de acuerdo. Mira, a mí me parece que durante los años de macrismo hubo una gran mayoría de la oposición que hizo una oposición sumamente responsable, incluso habiendo sectores de la oposición sumamente perseguidos judicialmente y con una virulencia importante, habiéndose descubierto, como hoy quedan claro, que hubo el espionaje sobre opositores más escandaloso de la historia de la Argentina. Aún así hicimos oposición responsable en todos los ámbitos donde estuvimos, y la verdad es que hoy no contamos, por lo menos de los sectores que hoy están ganando la pelea dentro de Juntos por el Cambio y están dotando de sentido a la oposición, no encontramos ningún tipo de oposición responsable. Y fíjate qué paradoja, no es solo que no hay una oposición responsable en tiempos normales, no hay una oposición responsable en tiempos de pandemia, no hay una oposición responsable en términos de poder defender algo tan elemental como un gobierno que está negociando una vacuna y se lo denuncia por envenenamiento. Sí, bueno, pero eso son anécdotas. Yo no No quiero quedarme en eso. Son hechos. No, Es pero son medular, anécdotas, porque es si no me voy a medular. quedar... No. Perdón, me están haciendo 20 No, sí, señas sí. por acá, No, redondeamos. y tampoco creo que todos los proyectos de todos los partidos son iguales, digamos. No, Uno claramente, y depende de quién es el puede gobierno de querer una turno. Es muy reforma claro eso. El tema es que y no muchas estar de veces es me acuerdo con opongo esa porque me reforma. opongo. Y la sensación es eso, y justamente la denuncia por veneno es me opongo porque me opongo. Bueno, pero eso es lo que están Bueno, instalando. Vamos a aprovechar te hace mucho daño, digo. Vamos no a es una, aprovechar ¿por qué a no es una Claudia? anécdota, una denuncia por envenenamiento? No es una anécdota porque incide sobre la salud de miles y miles de argentinos que empiezan, que tienen dudas sobre una vacuna, que tienen zozobras si inscribirse o no, entonces obliga al gobierno a tener esfuerzos que debería estar teniendo en otras cuestiones, en convencer que la vacuna no es veneno, sino que es vacuna. Entonces digo, a ver, yo coincido con vos en una idea, digo, para buscar más coincidencias, digo, la verdad es que nosotros tenemos que hablar de los problemas centrales de la Argentina. Ahora, de alguna manera, yo creo que como pasa en cualquier familia, ¿viste? Cuando vos tenés problemas familiares, bueno, vos tenés dos posibilidades: esconder abajo de la alfombra y no hablar de nada y tratar de seguir para adelante y decir acá somos la familia Ingram si nos llevamos todo bien, o a mí me gustan más las familias que hablan las cosas, que las dialogan, que aún las cosas que son diferencias profundas y que son complejas de hablar, se ponen sobre la mesa, se dialogan, se explicitan, y los acuerdos que se construyen son verdaderos, porque uno tiene una voluntad de construir unidad, porque uno no tiene voluntad de buscar acuerdos, pero uno lo hace desde ser una persona genuina que está yendo a un diálogo sincero, un debate sincero. Me parece que eso es nuestro gobierno. Alberto es el presidente más honesto desde todo punto de vista, porque a nadie se le ocurre siquiera pensar que pueda tener una causa de corrupción en un año y pico, ¿no? Pero digo, también es una persona honesta en el sentido de poder explicitar qué piensa, visceralmente poder discutir sus ideas. Eso lo aleja del diálogo, lo aleja de la unidad, lo aleja de la búsqueda de discutir los grandes problemas de la Argentina, buscando los consensos. No, todo lo contrario, es como las buenas familias que discuten y después vamos todos para adelante. Digo, me parece que de eso se trata, no de esconder abajo de la alfombra lo que hoy hay que decir, porque digo, hay cosas que hay que decir, no pueden ser soslayadas. Y la verdad que lo que hizo la vicepresidenta me parece que fue no poder explicitar y poner sobre la mesa cuestiones que nos han pasado como
argentinos. ¿Quiere decir que eso nos va a impedir seguir adelante? No, tenemos que seguir adelante, pero el seguir adelante tiene que ser siempre sobre la base de un diálogo genuino y verdadero. Comparto, Claudia, con vos. Creo que el alegato de Cristina fue contundente y manifiesto, y que de acá en adelante va a marcar absolutamente la agenda política de la Argentina. Para cerrar, de parte mía, nos gustaría una reflexión en relación a lo que estás planteando y a lo que planteó Sergio sobre la reforma, sobre la posibilidad de una reforma de la justicia, y tomando como referencia el proyecto de Alberto Fernández de diciembre del 2019, del 2020, 2019, el año pasado, cuando asume como presidente, en donde una de sus latiguillos y uno de sus proyectos más contundentes de campaña tiene que ver con eso. ¿Crees que esta oposición le va a dar la posibilidad a la Argentina y al Congreso de debatir seriamente sobre una reforma judicial por la vía legislativa? Mira, yo creo que primero no hay nadie en la Argentina que nos pueda decir que la justicia como está bien. La justicia, creo que todos sabemos que tiene grandes problemas. ¿Quiere decir que todos los jueces son corruptos o son malos jueces? No, por supuesto claro que no. Pero la verdad es que la justicia tiene grandes problemas de haberse ido constituyendo corporativamente en un ámbito donde el privilegio de permanecer más allá del tiempo y del espacio, ¿no? En lugar de haber sido lo que estaba llamado a ser, que es de alguna manera garantizar su independencia, generó todo lo contrario, ¿no? Lo constituyó en un poder asociado a los grandes poderes de la Argentina, y que en Comodoro Pi encontró, me parece, y eso durante años no se ha hablado lo suficientemente, ha encontrado un espacio muy oscuro, muy sombrío, donde no solo en el gobierno anterior, donde desde hace muchos años se viene llevando adelante una política que ha tenido más que ver con el ser amigo del poder verdadero de turno, que cómo llevar adelante una verdadera justicia. Así que en este sentido creo que tenemos que dar una discusión, que tiene que ser una discusión sincera, donde empecemos a hablar de las cosas que en mucho tiempo se callaron. Digo, todos sabíamos en los 90, por ejemplo, a mí me tocó ser abogada penalista en los 90, sí. Todos sabíamos que los jueces federales cobraban 3 sueldos. El sueldo que le correspondía, y que cobraban un sueldo de la CIDE y que cobraban un sueldo de la DEA. Eso lo sabíamos todos. Y de hecho, la ex mujer de un juez hizo un juicio por alimentos y lo dijo claramente, y bueno, en ese momento se habló mucho. En algún momento eso se olvidó. Eso no era una anécdota, eso era algo que definía cómo se movía Comodoro Pi, cómo se movían los jueces federales, cómo obedecían y cuáles eran sus vínculos con la CIDE, que Cristina hizo al final de su gobierno un intento por democratizar, sí. Y que Mauricio Macri construyó en la AFI de estos 4 años el antro de espionaje más vergonzoso, ¿no? Pero bueno, me parece que nos merecemos este debate y nos merecemos una reforma, no nosotros, gobierno, nos lo merecen los argentinos, se lo merece la oposición y nos lo merecemos todos. Te saco de este tema y te pregunto, porque ya para cerrar, los proyectos que tenés, y si estás trabajando en algún proyecto en materia de género, así nos conocimos nosotras y nobleza obliga, te tengo que preguntar. Bueno, mira, a ver, yo estoy en la Comisión de Seguridad. Desde la Comisión de Seguridad estamos analizando distintas alternativas para poder generar algunas reformas que puedan incidir sobre algo que nos está atravesando muy fuertemente, sí. que es la violencia de género. Uh-huh. Hemos estado analizando distintos proyectos, desde alguno con la diputada Cámpora, que ha tenido que ver con los taxis y con cómo implementar algunas medidas para los taxis, para la nocturnidad. Pero bueno, me parece que hoy tenemos que trabajar en cuestiones muy concretas, muy que tengan que ver con una visión amplia de la seguridad, uh-huh. Y que tenga perspectiva de género. Y cuando decimos que tenga perspectiva de género, que sea una visión amplia,
no implica sacar la pelota de la cancha y entender que no tiene la mayor responsabilidad, obviamente, la justicia, obviamente, que ha fallado tantas veces y como lo hemos visto en este último tiempo. Sí. La policía, que se tiene también que ayornar a los nuevos tiempos, ¿no? Yo el otro día tuve una experiencia donde todos eran policías varones. Eso decía, la verdad es que cómo quieren incidir si no tienen protocolos donde hay una denuncia de violencia de género, las mujeres policías tengan un rol que jugar, claro, y haya acompañamiento interdisciplinario de otro tipo de actores que no sean solamente policías uniformados varones. Me parece que hay muchísimo para hacer y que eso tiene que ser concreto y conducente, que hay que dejarse de pensar generalidades e ir muy a lo concreto. Bueno. Claudia Neira, legisladora por el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por la comunicación. Gracias. No, por favor, hasta luego. Saludos. Muchas gracias.